¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Conversatorios Michoacán por parte del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Queremos agradecer, por supuesto, a las instalaciones del Teatro Ocampo que nos permite llevar a cabo este gran proyecto, a todas las michoacanas y michoacanos. También agradecemos a nuestro intérprete de lengua de señas mexicana por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Estamos transmitiendo totalmente vivo a través de nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión en Facebook, para los presentes que nos puedan regalar un like y nos sigan. Bienvenidas y bienvenidos también a quienes nos ven a través de las redes sociales. El día de hoy tengo el gusto de presentar al maestro en Derecho Luis Miguel Campos Ojeda. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación, gracias a todo el público, gracias especialmente al licenciado Sergio Pimentel, Yello, como le llamamos todos, que es el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Quiero agradecer muy especialmente la presencia aquí en este lugar de Monseñor Rafael Chávez Ponce de León, que pues en parte es el culpable de que yo me haya abrazado tanto a la causa de don Vasco de Quiroga. Todo el mundo sabe que Padre Tito, como le llamamos los amigos, él hizo una obra de teatro sobre don Vasco de Quiroga, y de ahí empecé yo a seguir la figura de este gran michoacano. Quiero hacer una aclaración fundamentalmente, ahorita al inicio. Yo no soy historiador, yo soy abogado, maestro en Derecho, así de que de antemano les solicito, les pido una disculpa si por ahí de repente se me va un desacierto histórico, me hacen el favor de corregirme. Bien, ¿por qué hablar de don Vasco de Quiroga? Me preguntabas tú hace un momento, ¿por qué? Así es. ¿Por qué hablar de don Vasco de Quiroga? ¿Que no se ha hablado ya mucho de don Vasco de Quiroga? Pues sí y no. Está presente en muchos pueblos, está presente en muchas calles, en muchas ciudades, hay monumentos, calles con su nombre, etcétera, pero poco sabemos realmente de su trayectoria histórica, pero sobre todo de la obra que realizó aquí en Michoacán. Sabemos que fue el primer obispo de Michoacán, sabemos que fundó el Colegio de San Nicolás, pero hay mucha confusión en cuanto a la figura de Vasco de Quiroga, hay mucha confusión, y por eso es preciso y es necesario seguir recordando y trayendo a la memoria a don Vasco de Quiroga, porque se pierden muchas veces, se pierden muchas ideas, y lo lamentable es que luego hasta entre los mismos nicolaitas, entre los mismos compañeros de la universidad, hay quien me dice, no, pues es que está sobrevalorada la figura de don Vasco, o me dicen, sí, Vasco de Quiroga fue un fraile. No, nunca estará lo suficientemente valorada, según yo, su figura, y no fue fraile, y esto se los digo a los compañeros abogados. Antes que nada y en primer lugar, Vasco de Quiroga fue un abogado. Él viene a México, la primera lámina, por favorcito, la segunda, por favor. Él viene a México con la segunda audiencia. Pero ¿por qué tiene que venir a México con la segunda audiencia? ¿Hubo una primera audiencia? Sí, hubo una primera audiencia. ¿Y por qué tuvo que venir la primera audiencia? Bueno, pues recordemos, y todos sabemos, que la conquista la realiza Hernán Cortés. No sé si me quisieran hacer el favor de poner, sí, por ahí tenemos la lámina número 13. Les decía yo a ustedes, bueno, me voy a regresar un poquito. Él nace, si me ponen la siguiente, por favor. Él nace en Madrigal de las Altas Torres en 1470, pero para esto aquí hay mucha confusión. Se ha dicho, e incluso hay una
hay unas referencias en el sentido que Vasco de Quiroga falleció a los 95 años de edad, pero no es 100% seguro. Hay diferentes autores. Rubén Landa dice que nació en 1470, otros autores, Benedict Warren dice que en 1478, e incluso otros autores dicen que hasta en 1488. Como quiera que sea, ya llega a México pues pasados los 50 años. ¿Qué es lo que hace? Primero él estudia cánones, y hay más o menos la seguridad, porque también en esto hay algo de confusión, hay más o menos la seguridad de que estudió en Salamanca, y es más probable que haya estudiado en Salamanca por la influencia de su pensamiento humanista. De esto yo les voy a mencionar un poco más adelante. Sus padres, se llamaba Vasco Vázquez, el padre Vasco Vázquez de Quiroga, y la madre María Alonso de la Cárcel. Bueno, les decía yo a ustedes, él viene con la segunda audiencia porque resulta, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí está Madrigal de las Altas Torres, sí, la siguiente, por favor. Bien, resulta, y todo esto lo sabemos muy bien todos, Hernán Cortés hace la conquista de la Gran Tenochtitlan en 1521, y bueno, y empieza a repartir los dominios que alcanza en donde alcanza a imponerse, los empieza a repartir entre los encomenderos. Y comienza, pues desde luego, además de las atrocidades que hubo durante la conquista, comienzan a cometerse una serie de atropellos que llegan a oídos de la corona. A Hernán Cortés lo designan Marqués del Valle de Oaxaca, como que lo quieren retirar, pero él no se retira del todo, sigue imponiendo condiciones, y entonces mandan a la primera audiencia. ¿Quién venía en la segunda audiencia? La siguiente, por favor. ¿Quién venía en la primera audiencia? Viene Nuño de Guzmán. Viene Nuño de Guzmán, Diego Delgadillo y Juan Ortiz, entre otros. Venían porque en la trayectoria fallecieron dos de los oidores. Finalmente llegan estos tres señores, y además llega otro personaje a México en 1527. Llega nada menos que Fray Juan de Zumárraga, que va a ser el primer obispo de México. Pero Nuño de Guzmán y los demás oidores, cuando venían a enjuiciar a Hernán Cortés y a poner orden aquí en la Nueva España, pues lo que hacen es cometer una serie de atropellos, y estos atropellos los comienzan a realizar haciendo barbaridad y media, y entonces llega a oídos de la corona, llega a oídos del emperador. La siguiente, por favor. Ahí está Fray Juan de Zumárraga. La siguiente, por favor. ¿Quién era el emperador entonces? El emperador de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, las reminiscencias del Sacro Imperio Romano Germánico, era Carlos V. Carlos V se dice por ahí, Carlos V, primero España, quinto de Alemania. No era Alemania, era los vestigios del Sacro Imperio Romano Germánico. Él era austriaco, hijo de Felipe el Hermoso de Austria, y de Juana, llamada Juana la Lauca, después en la historia Juana la Lauca, hija de los reyes católicos. Entonces, Carlos V se casa con su prima hermana Isabel de Portugal, y es Isabel de Portugal la que se queda gobernando lo que hoy es España, porque ni siquiera todavía podemos decir esa era España.
recuerden que cuando Isabel la Católica le da el crédito, el dinero a Cristóbal Colón para que venga a sus viajes, todavía están en el sitio de Granada, todavía la parte que se llama Andalucía, pues todavía no formaba parte de lo que hoy es España, todavía no estaba completada España, vamos. Y entonces, Isabel de Portugal es la que le designa, invita a don Vasco de Quiroga a venir a México. ¿Por qué? Porque ya conocían de la obra de don Vasco de Quiroga allá en España. Como abogado, él fue como juez de residencia a Orán, a África, por una encomienda directa del emperador, y realizó otras obras en Granada, jurídicas, y entonces llamó la atención pues el profesionalismo con el que él se conducía, la austeridad con la que él vivía, y entonces lo invitan a venir. Aquí en Catedral hay un documento que es una copia, que es la carta, perdón, no una copia, es la carta que Isabel de Portugal suscribe designando a Vasco de Quiroga para oidor de la segunda audiencia. Vasco de Quiroga llega en la segunda audiencia acompañado de otros oidores. Él no va a ser el presidente de la segunda audiencia. En esta segunda audiencia vienen Juan de Salmerón, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Sebastián Ramírez de Fuenleal era obispo de Santo Domingo, y desde allá de España lo designan para que venga acá a encabezar la segunda audiencia, pero no se puede venir luego. Entonces llegan Quiroga y llega Juan de Salmerón. Ellos llegan el 30 de diciembre de 1530 y llegan a la Ciudad de México en enero de 1531. Aquí es muy importante decir, ellos vienen con una cédula emitida en España donde se prohíbe la esclavitud. Fíjense bien, la esclavitud de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque Isabel de Portugal sabía que se estaban cometiendo tantos atropellos contra los indígenas mexicanos que por eso mandan con una especial dedicación, buscan quienes puedan ser hombres muy probos, capacitados para esta segunda audiencia, porque los de la primera audiencia habían fallado. Nuño de Guzmán se viene aquí a Michoacán, comete una serie de atrocidades, entre otras, pues ejecuta al Canzoncin, que era Tanganzuán II, y comete muchos atropellos. Claro, ellos buscando el oro, en busca de conquista, y por eso Vasco de Quiroga viene a reparar y a enjuiciar, entre otros, a los de la primera audiencia. Entonces, es muy importante esto de la cédula de 1530, porque miren, cuando se hace la conquista había una ley, por así decirlo, una cédula que permitía la esclavitud de los vencidos en guerra y de los esclavos de rescate. ¿Qué quiere esto decir? Que si el vencido en guerra traía o tenía un esclavo, también el esclavo del esclavo es mi esclavo, ¿sí? Y entonces, con ese pretexto, Nuño de Guzmán lo que hacía era una trampa. Persiguió a los indígenas mexicanos, concretamente aquí el pueblo purépecha, hizo que se fueran pues al monte, al campo, al llano, a esconderse, pues los iban a masacrar, los estaban masacrando. Y entonces Nuño de Guzmán decía, no están aquí porque se levantaron en armas en contra del rey
y entonces yo los derroto y los hago esclavos y los vendo. ¿Sí? Esa era la lógica con la que se manejaban. Y si tenían ellos esclavos, pues también a los esclavos de los esclavos. Cuando llega Vasco de Quiroga a México y empieza a realizar su obra, elige un lugar cerca de la Ciudad de México, en un lugar que todos ustedes ahorita conocen como Santa Fe. ¿Por qué se llama Santa Fe? Porque don Vasco de Quiroga le puso Santa Fe. Hoy es una serie de edificios muy modernos allí y todo eso, pero eligió ahí ese lugar para hacer esta obra. Vasco de Quiroga, al percatarse de esta situación que estaban sufriendo los indígenas mexicanos, dirige en 1531 una carta al Consejo de Indias y le dice: esto está pasando y yo quiero la autorización para que se me permita fundar ciudades. La respuesta no fue del todo convencida y calurosa por parte de la corona, pero le autorizaron que fuera haciendo esto. Él comienza a comprar algunas tierras en lo que hoy es Santa Fe y funda el primer hospital pueblo, que es Santa Fe de la Ciudad de México. Tú me preguntabas hace un momento que por qué hospital pueblo, por qué se les llamaba hospitales. Bueno, pues se les llamaba hospitales por una razón muy sencilla: no es que fueran sanatorios, hospitales, sino porque viene la palabra de hospitalidad, hospitalarios. ¿Sí? ¿Por qué hospitalarios? ¿Por qué hospitales? Al describir Vasco de Quiroga cómo iban a funcionar los hospitales pueblos, ahí dice que entre otras cosas van a tener un dispensario y una enfermería. A ver, en un hospital una enfermería, no, es que el concepto de hospital era la hospitalidad. ¿Para qué? La idea de fundar estos pueblos hospitales era, de don Vasco, era en un proceso que se le llamó reducción, recoger a los pobladores que estaban dispersos precisamente para evitar que las huestes de Nuño de Guzmán dijeran: están alzados en armas, están en contra del rey. Traerlos para poderlos reintegrar a sus comunidades. A ver, yo nomás les quiero pedir a ustedes que hagan una pequeña referencia, una pequeña asociación de ideas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en muchos pueblos de México, de Centroamérica, de Sudamérica? ¿Qué está pasando con la violencia? ¿Qué ocurre? Hay pueblos enteros que las comunidades se van de allí, ¿sí? Y entonces tú tienes que reconstruir el tejido social. Esa fue la labor, la primera labor de don Vasco: cómo reconstruir el tejido social. Hoy hablamos de reconstruir el tejido social. Bueno, pues eso lo hizo don Vasco de Quiroga en aquel tiempo, reconstruir el tejido social. En 1532 pues establece finalmente el Hospital Pueblo. Te digo que empieza a comprar terrenos allí y a construirlos y a edificar el Hospital Pueblo de Santa Fe de México, y en 1533 lo mandan aquí a Michoacán, y él viene a poner orden precisamente por las tropelías de Nuño de Guzmán. La siguiente, por favor. Allí tenemos Santa Fe. Esta iglesia de Santa Fe todavía está allí en la Ciudad de México, bueno, a las afueras de la Ciudad de México, donde está Santa Fe, los edificios, todos estos modernos. Hay todavía una parte del pueblecito. Este es el Hospital Pueblo de Santa Fe de la Ciudad de México. Ahí está todavía.
La siguiente, por favor. La siguiente, esta la conocemos más. Este es Santa Fe de la Laguna. Y yo los invito a que vayan, por favor, a Santa Fe de la Laguna y no dejen de ir a Santa Fe de la Laguna. Ahí está todavía tal cual. Hoy, todavía tal cual como don Vasco de Quiroga lo construyó. Hospital Pueblo. Y allí hay una imagen de San Nicolás de Bari, que el mismo Vasco de Quiroga trajo de España. ¿Por qué San Nicolás? Pues porque él era, les dije yo, es de Madrigal de las Altas Torres, y ahí está la iglesia. Ahí, cuando vayan a España, no dejen de ir a Madrigal de las Altas Torres. Ahí está todavía la iglesia de San Nicolás de Bari. Ahí están sepultados los padres de Vasco de Quiroga, en el templo de San Nicolás de Bari. Y él era devoto de San Nicolás de Bari. Y entonces aquí en Santa Fe de la Laguna, allí está la imagen de San Nicolás de Bari. Pero tú me hacías una pregunta en relación también con estos hospitales pueblos. ¿Alguna otra cuestión, alguna duda? No, recuerdo que le preguntaba el por qué hospitales pueblo, porque la primera imagen que se viene a la cabeza es de unos hospitales médicos, cirujanos, pero hablábamos de que era una hospitalidad, y que hace muy poco tuve la oportunidad de estar en Santa Fe de la Laguna, y nos comentaron precisamente que aún está en función ese hospital pueblo ahí en esa comunidad, y que se turnan familias, tengo entendido, semanas, meses, se quedan a vivir ahí, y que cada viernes por las tardes todas y todos son bienvenidos a ir ahí al Hospital Pueblo, y hacen comida para todos, hay baile, o sea, hacen como una fiesta en la comunidad cada viernes en ese Hospital Pueblo. ¿Quieres saber por qué es esa ofrenda que todavía se lleva cada 8 días al Hospital Pueblo? ¿Por qué? Porque don Vasco de Quiroga sabía que si dejaba a una sola comunidad a cargo del Hospital Pueblo, pues en poco tiempo se iban a enfadar, se iban a cansar, no tendrían recursos para todo eso. Y entonces, entre diferentes barrios y entre diferentes pueblos de las comunidades cercanas, cada 8 días le tocaba a cada una prestar el servicio y llevar los recursos para que no se les hiciera pesado. Dime tú, si no está todavía ahí presente Vasco de Quiroga. Claro. Pero en 1534 ocurrió otra cosa. En 1534 se emitió por parte de Carlos V una nueva cédula, dando atrás la cédula de 1530 que prohibía la esclavitud. ¿Por qué? Pues porque obviamente los encomenderos, los que se vieron afectados en sus intereses aquí por la labor de Vasco de Quiroga, pues protestaron y argumentaban que entonces pues, los indígenas se iban a levantar en armas y que no iba a haber manera de controlarlos, e influenciaron a Carlos V, emitió esa cédula. Pero y entonces viene una respuesta, una actitud en respuesta a ello por parte de Vasco de Quiroga. En 1535, tú me vas a decir, de 1534 reaccionó hasta 1535, es que eran tan dilatados, por así decirlo, los tiempos. En lo que llegaba una cédula, hasta acá ya habían pasado 6 meses, y en lo que se hacía la respuesta, otros 6 meses. El caso está que Vasco de Quiroga escribe
en 1535, una carta que los conocedores la han llamado, todavía hasta nuestros días, la han llamado la información en derecho. Fíjate que hasta ahorita todavía Vasco de Quiroga es oidor, es abogado, es juez, todavía no es obispo. Y entonces Vasco de Quiroga hace esta información en derecho, que es un documento, por eso se le llama información en derecho, porque es un documento jurídico, debidamente motivado y fundamentado, y esto me hace hablar a ustedes de esta otra figura de don Vasco de Quiroga, que fue el abogado. Mira, hay muchísimos ejemplos de su conducta como abogado. Hay un caso en el que una mujer indígena se acerca a él y le dice: tengo este problema con mi patrona, me enfermé y pues me corrió, pero luego cuando me alivié quiso que yo regresara con ella, pero ella me trata muy mal, yo no quiero regresar con ella y me quiere obligar a regresar con ella. Y entonces Vasco de Quiroga le dice esto, fíjense bien, le dice: ¿tienes testigos de esto? Sí. Bueno, voy a citar a esa persona, va a venir tu patrona, vas a tener que traer estos testigos, pero que no sean familiares tuyos. ¿Por qué? Porque iban a ser entonces testigos tachados. Ahí está el abogado, asesorando. Testigos idóneos. El documento de la información en derecho, documento manuscrito que se encuentra actualmente en España, en el Archivo General, es un documento de más de 100 hojas, manuscrito, de más de 100 hojas. Este documento tiene argumentos donde él invoca cánones de Alarico II. Van a decir ustedes: ¿por qué tiene que ver a Alarico II? Alarico II, rey visigodo. Bueno, pues es que recordemos que nuestro derecho es romano-germánico. Alarico II era un visigodo germano que hace una compilación de derecho que, toda proporción guardada, se considera el semejante al Corpus Juris Civile de Justiniano, pero acá, en lo que después vendrá a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces era el derecho que se manejaba, el derecho que se argumentaba por parte de los conocedores del derecho, en los cánones de Alarico II, y plasma y las razones. Y hay otra para ver y conocer y para entender la dimensión y la cultura y la preparación de Vasco de Quiroga. Ahí Vasco de Quiroga, en esta información en derecho, hace referencia a un episodio que le dice a Carlos V, lo dirige a la audiencia, al Consejo de Indias, pero al mismo tiempo a Carlos V. Le dice: Su Majestad recordará que en cierta ocasión, cuando íbamos de Valladolid a Madrid con la corte, usted hizo referencia al villano del Danubio. ¿Qué era esto del villano del Danubio? El villano del Danubio es una referencia a un relato que se escribe en relación al emperador Marco Aurelio, que el mismo Marco Aurelio refiere que cuando Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, de los más grandes emperadores de Roma, él refiere que estando Marco Aurelio, él decía que en su segundo año de consulado llegó hasta Roma un villano. ¿Qué es un villano? Un ciudadano de una villa de la ribera del Danubio, y que se atrevió a entrar hasta el Senado, y que les dijo muchas cosas, entre otras que les dijo: ustedes romanos se comportan en el triunfo como unos malvados, porque nos han hecho esto y esto y esto, y a los pretores y procuradores que ustedes mandan a hacer justicia, hacen justicia
para los romanos, pero no justicia para nosotros. Hemos sufrido estas y estas y estas humillaciones. Aquí hay que ver el paralelismo. ¿Por qué está diciendo eso Vasco de Quiroga? Era lo mismo que se estaba viviendo acá. Obviamente, tanta actividad en favor de los pueblos originarios por parte de don Vasco de Quiroga, y poniendo freno a los abusos de los encomenderos, pues trajo las consecuencias que habrían de venir. ¿Y qué consecuencias fueron? Bueno, pues las consecuencias fue que le fincan a Vasco de Quiroga en 1536 un juicio de residencia. Lo enjuician. Y no solamente a él, sino lo enjuician a los otros oidores que habían llegado con él. ¿De qué lo acusaban? Pues entre otras cosas lo acusaban a él, por ejemplo, de haber utilizado los adobes de otras construcciones, de no pagarle a los indígenas la labor que hacían, entre otras acusaciones. Pero don Vasco de Quiroga es un abogado. Aquí se toparon con un abogado, y Vasco de Quiroga cita a los que habrán de ser sus testigos, y él mismo. Y fíjense ustedes bien, los que hemos litigado, sabemos que un interrogatorio a un testigo comienza por decir: que diga el testigo si sabe y le consta. Esas palabras utilizaba ya desde entonces Vasco de Quiroga. Que diga el testigo si sabe y le consta que yo gasté hasta el último centavo de mi sueldo y nada más me reservaba lo necesario para comer, para pagarles el trabajo a los indígenas, o para pagarles el adobe. Y que en aquellos casos donde trajeron ellos piedras o construcciones de otro lugar, es porque aquel lugar ya estaba destruido y ellos quisieron aportarlo. Y que en aquellos casos en los que ellos no querían cobrar, es porque ellos mismos decían que si era algo para su bien, con eso tenían que cooperar también ellos. Más de 20 testigos, entre otros, pues, nada menos que Fray Juan de Zumárraga, Fray Juan de San Miguel, el primero en construir hospitales. Él sí, puros hospitales aquí en Michoacán. Aquí hay calles con Fray Juan de San Miguel, en Uruapan, Fray Juan de San Miguel, personajes, pero también los superiores de los gobiernos de los pueblos, el principal de la ciudad de Michoacán, así lo citan, el principal de la ciudad de Michoacán, entre otros 20 testigos. Obviamente Vasco de Quiroga salió absuelto. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Resulta, paradójicamente resulta que ya para entonces él ya era obispo, pero todavía no había sido consagrado. Los tiempos que te decía yo, los tiempos, ya desde 1535 lo habían a él propuesto para obispo. Y cuando se emite por parte, la bula, sí padre, estoy bien, la bula sacerdotal, la bula del Papa para nombrarlo en 1536 obispo, primer obispo de Michoacán. En lo que llega aquí la misión, él ya estaba siendo enjuiciado, pero salió absuelto y finalmente él toma posesión, es consagrado, lo correcto decir, es consagrado obispo, el primer obispo de Michoacán, en 1538. Y yo aquí quiero hacer mención a algo que decía, ahí está ya como obispo, como primer obispo de Michoacán en esa imagen. Yo aquí quiero hacer mención a lo que dijo uno de los testigos de su juicio, refiriéndose a las comunidades que iban a escuchar a Vasco de Quiroga. Cada vez eran más numerosas, convocándose todos
los de la provincia a oír a un hombre tan interesado en su bien y cuyos labios destilaban miel y suavidad. Miel y suavidad. Vasco de Quiroga era suave con los humildes, pero era muy duro con los duros. A uno de los primeros oidores lo mete a la cárcel. Y se enojan estos oidores y se quejan de que los trató mal. Pero es porque él tenía también carácter. Él era un hombre de temple. Y así como podía ser muy suave, también sabemos que tuvo varios pleitos jurídicos precisamente para proteger a las comunidades indígenas. Por eso no está de más nunca hablar de Vasco de Quiroga, porque es mucho lo que tenemos que reconocerle. ¿De dónde proviene el humanismo de Vasco de Quiroga? ¿De dónde proviene este humanismo? Sabemos, aquí me voy a remitir al estoicismo. El estoicismo comienza con Zenón de Cita, un fenicio, allá en la Edad Antigua, Panecio de Rodas, otro esclavo fenicio, es llevado por Escipión Emiliano a Roma, y desde entonces la República Romana adopta la filosofía estoica. De ahí van a venir los grandes estoicos. ¿Quiénes? Pues bueno, desde luego Cicerón, Séneca y Marco Aurelio. Cicerón es el padre, como por así decirlo, del derecho natural. Y este derecho natural lo va a retomar Agustín de Hipona y luego finalmente Tomás de Aquino. Y llega a Salamanca, por eso estoy yo convencido que sí estudió en Salamanca. ¿Quiénes fueron grandes religiosos, mentores, profesores de Salamanca? Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, el padre Mariana, una pléyade de pensadores. El día que vayan allí al recinto de la Universidad de Salamanca, en España, allí están las aulas con los nombres de todos ellos. Y en el aula donde impartía clases Francisco de Vitoria, ahí está una placa que la Organización de las Naciones Unidas puso, reconociendo a Francisco de Vitoria como el precursor de la concepción moderna de los derechos humanos. Humanismo, pues que compartía Vasco de Quiroga, ¿sí? Porque mira, tú no puedes decir, soy humanista, pero no tener una conducta congruente con ello. Soy humanista, pero pues trato mal a los migrantes. Eso no es posible. Soy humanista, pero no sé ni de dónde viene el humanismo. ¿Sí? Soy humanista porque estos son los principios filosóficos. El justnaturalismo cristiano originalmente. Y esta moderna concepción de los derechos humanos. Esto sustentaba el pensamiento de Vasco de Quiroga. Te decía yo que Vasco de Quiroga llega a México con un libro que él tradujo. Si me hacen el favor, la siguiente es nada menos que La Utopía de Tomás Moro. En la Información en Derecho, la siguiente por favor, él hace referencia a esto, dice Vasco de Quiroga: les estoy mandando yo a ustedes la traducción que hice de La Utopía de Tomás Moro, aunque no se refiere ahí con el nombre de utopía, porque el nombre verdadero de la utopía es un nombre muy largo.
Y entonces, para que vean qué es lo que estoy yo haciendo con los pueblos acá. Por eso yo mismo traduje esta obra y que se la estoy enviando. Ese libro que estuvo perdido fue encontrado recientemente, porque no está en la biblioteca junto a la información en derecho, sino que la encontró recientemente Lillo Castán, un investigador, y me tocó verla, la siguiente, por favor, me tocó verla, la siguiente, por favor, en el Palacio Real, en la Biblioteca Real del Palacio Real en Madrid, ahí está. Pude tomarle fotografía, pero me dijeron ahí que yo no puedo, podía tomar las fotografías, pero yo no puedo publicarlas ni presentarlas si no es con autorización expresa de la Biblioteca Real del Palacio Real, por eso no se las presento. Pude yo tener en mis manos ese libro que tradujo Vasco de Quiroga. Ya sabíamos nosotros, Silvio Zavala, uno de los biógrafos de Vasco de Quiroga, ya decía, es que hay tanta similitud en las ordenanzas de Vasco de Quiroga que escribió para los hospitales pueblos con las ordenanzas de los pueblos del pueblo de la isla de Utopía, suscrita por Tomás Moro. Pues finalmente, ¿qué más decimos de Vasco de Quiroga? Bueno, en 1540 funda el Colegio de San Nicolás, y el Colegio de San Nicolás, ahí está el original, en Pátzcuaro, y luego el que tenemos ahora, y pues por eso se llama San Nicolás, por San Nicolás obispo. La siguiente, por favor. En el escudo, acá tenemos el escudo original de la familia de Vasco de Quiroga. Él era descendiente de un defensor de la población de Lugo, un Quiroga que fue nombrado caballero porque venció a los sarracenos en una batalla, y entonces él puso con unas estacas, y entonces puso en su escudo esas estacas, pero él después las modificó a unas armonías. ¿Qué dice el escudo de Vasco de Quiroga y qué dice el escudo de nuestra querida universidad? Dados en armonía bajo la sombra de la religión y enlazados todos en busca de la luz de la sabiduría, honor y paz. Sí. Bueno, pues ¿alguna pregunta? ¿Es suficiente o me pasé? No, estuvo muy bien. Creo que también me hizo comentarios sobre las artesanías que vemos aquí en Michoacán. Ajá. Es un reflejo también de don Vasco de Quiroga, sí, ¿no? Sí, aquí yo te decía, las artesanías, él se propuso que los pueblos de Michoacán, cada pueblo tuviera una artesanía distinta. ¿Por qué? Porque él sabía que era el trueque, pero lo hizo con toda una intención socioeconómica, que no dependiera nada más del cultivo, sino que también fueran, y cada pueblo tuviera su especialidad para que no se hicieran competencia desleal a la hora de llegar al trueque a los mercados, y cada pueblo pudiera aportar algo, y cada pueblo pudiese llevar algo. Y por eso es que todavía Santa Clara de Cobre se dedican a la artesanía del cobre, en Uruapan y en Pátzcuaro las lacas, obrajeros en Nurio, tantas y tantas cosas que todavía están presentes en la vida de Michoacán, y por lo cual no podemos nosotros dejar de reconocer a este gran visionario, a este conquistador pacífico que vino pues solamente a hacer el bien a Michoacán y a México. Muchísimas gracias. Les pido por favor un fuerte aplauso para el maestro en Derecho. Muchas gracias. Es momento por parte de la audiencia, si hay alguna pregunta que deseen hacer, es el momento. Aquí, mira, de este lado. Muchísimas. El padre Tito. ¿Cuáles fueron los pilares que sostuvieron el edificio sobre el cual construyó Vasco de Quiroga toda su labor pastoral
aquí en Michoacán? Bueno, él mismo decía que a él lo sostenía en primer lugar la religión. Su fe en primer lugar, su fe por una parte, que él se esforzó mucho en compartir a los pueblos originarios, su fe y el reconocimiento de la autoridad del rey, el orden, el mantenimiento de un orden social y jurídico. Podríamos decir que su fe inquebrantable. Su fe inquebrantable. Y también su deseo de que la justicia se ejerciera con toda su plenitud aquí en el estado de Michoacán. Sí, así es. Su fe y la justicia. El ejercicio de la justicia en los pueblos originales. Así es. Hay una inquietud muy personal que me llega a proponerles, no sé a quién, a qué autoridad acercarme. Actualmente lo que hizo Tatabasco todavía ese es el sustento de los pueblos, pero no sería un paso importante que pasáramos de la manualidad y que pasáramos a lo electrónico, es decir, ¿habrá alguien, un segundo Tatabasco, que sea capaz de traer, por ejemplo, a los chinos, a que los enseñen a hacer un celular, a cambiar lo mecánico por lo eléctrico? Porque nuestro pueblo es muy inteligente, es muy capaz. Yo pienso que una fábrica que se pusiera de la construcción de objetos electrónicos sería un paso importante para la superación de los pueblos purépechas. ¿No crees? Sí, siempre ha faltado algo, o no algo, mucho de industria en Michoacán. Ojalá que ese paso que no hemos podido dar en Michoacán de dar acceso a la industria sería lo que impulsaría más la economía de Michoacán, además de nuestra agricultura ya especializada en algunos productos como el aguacate, el limón, etcétera. La industria sería importantísimo para impulsar el desarrollo de Michoacán. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta por este lado. Muchísimas gracias. Bienvenido, adelante. Sí, mi nombre es Jesús Pérez. Nada más para una pequeña consulta respecto a la denominación de Guatápera. ¿Es lo mismo que Hospital Pueblo y de dónde surge esta palabra y si es aplicable a los hospitales Pueblo? Sí, mira, yo les hacía una aclaración. Yo no soy historiador, entiendo que Guatápera es la expresión, pero allí no hubo un Hospital Pueblo. Es una expresión que se refiere a un lugar de reunión, de comercio, pero en Uruapan no fue Hospital Pueblo, ahí se llama la Guatápera, ahí está en Uruapan. Más bien tendrá que ver con acuérdense que Fray Juan de San Miguel estableció ahí el hospital, pero ese sí un hospital en Uruapan, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí dentro de la audiencia? Muy bien, entonces creo que sería todo. Nuevamente, por favor, les pido un fuerte aplauso para el maestro en Derecho, Luis Miguel Campos Ojeda.
Muchas gracias, Muchas gracias. por su Con una asistencia. invitación abierta a que todas y todos visiten Santa Fe de la Laguna, ¿no? Sí, por supuesto, se van a sorprender y vienen, también vayan, por favor, les pido, no dejen de ir a Tiripetío. Ahí en Tiripetío está el exconvento de Tiripetío, es un lugar que corresponde a la Universidad Michoacana, es un recinto, es un centro de exposiciones hermoso. También vayan a Tiripetío, Fray Alonso de la Veracruz, que fue allí uno de los grandes maestros de este recinto, que incluso fue anterior a San Nicolás. Allí estudiaron muchísimo los padres agustinos y ahí está todavía plasmada su enseñanza. Fray Alonso de la Veracruz sustituyó a Vasco de Quiroga en una de las ausencias de Vasco de Quiroga. Está muy entrelazado, muy relacionado con toda esa historia de don Vasco de Quiroga, el pueblo de Tiripetío y este ex convento de Tiripetío. Yo los invito a que vayan ahí y a Santa Fe de la Laguna. Es hermosísima Santa Fe de la Laguna. Muchas gracias. Por parte del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, le queremos otorgar el presente reconocimiento al maestro en Derecho, Luis Miguel Campos Ojeda, por haber participado en los conversatorios Michoacán con el tema Vasco de Quiroga y sus hospitales, pueblos en el Teatro Melchor Ocampo, firmado por supuesto por nuestro director general Sergio Pimentel. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias y gracias al señor director Ayello, por favor, lo saluda de mi parte, por favor. Claro que sí. Muchísimas Un fuerte gracias. aplauso, muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias a los presentes. También gracias a las instalaciones del Teatro Campo, a nuestro intérprete de lengua de señas mexicana por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por supuesto a toda la producción de Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hace esto posible, ya que nos ven a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Gracias.